noches, mi nombre es Sebastián Carmona de Kea Tools. Yo soy el Product Manager de Kea y pues voy a contar nuestra embarrada. Pero para empezar, creo que es más importante que entiendan un poquito de lo que es Kea. Nosotros como Kea somos un software de tipo EPM que funciona para crear, modelar, gestionar los procesos de una empresa. Nos gusta decir que somos como esa empresa que le ayuda a las otras empresas a llenar esos huecos que el ERP es capaz de como completar, pero que cuesta mucho. Nosotros somos muchísimo más económicos en ese sentido. Bueno, para la embarrada, nosotros por allá del año 2022, a finales de 2022, tuvimos un proyecto que se nos presentó bastante interesante, un cliente bastante llamativo, era de Chile, nos contactó porque nosotros teníamos un partner que nos ofreció, ¿cierto? Ofreció el producto de IKEA a ese cliente importante y pues en noviembre del 2022 como que declaramos el proyecto, ¿cierto? Mandamos cotización y el proyecto tomaba más o menos unas de 4 a 8 semanas en realizarse. No era muy complicado. Entonces, pues las negociaciones se dieron bien y para inicios del 2023, en enero, se aceptó, ¿cierto? Se realizó la compra y el proyecto empezó a armarse. Empezó a armarse. El antiguo jefe de KEA, pues mi antiguo jefe, aceptó realizar el proyecto. Él, eran 4 flujos, pero él lo logró resumir en uno solo. Pues lo que hizo fue como concretar esos procesos en uno solo. Y pues al momento de plasmarlo, todo iba súper bien, todo iba muy bien. Pero por allá en febrero, el equipo del cliente le solicitó a mi antiguo jefe, el, como una extensión, un alcance adicional. Mi jefe, pues, él no lo consideró como a profundidad y aceptó. Dijo, ah, listo, eso no es problema. Un monto, pues, realmente bastante bajo adicional y lo hacíamos. Aceptamos, ellos dijeron que no, que listo, que perfecto. El proyecto se empezó a extender de más, no teníamos un acta de constitución de proyecto, no teníamos como responsables del proyecto y todo empezó a ir como cuesta abajo cuando ya era mayo, más o menos mayo, y el proyecto no se había entregado debido como a los retrasos ocasionados por ese alcance extra o ese alcance adicional. Por allá, por finales de mayo, a mí, que yo en ese momento era ingeniero de ventas, me ofrecieron la oportunidad de liderar el proyecto, pues como de tomarlo, porque mi jefe, mi antiguo jefe, se iba a ir de la empresa. En ese momento a mí me cayó la responsabilidad de ese cliente tan importante y pues yo decidí asumirla, pero no teníamos información de absolutamente nada. El alcance ya se había visto demasiado afectado al momento de que yo recibí el proyecto y realmente fue un desastre. Pusieron a uno de pues, los desarrolladores a que me acompañara como a las reuniones de entrega con ellos y nos dimos cuenta que no teníamos prácticamente nada. En ese momento nos tocó como tomar el proyecto a las malas y clavarnos en él porque era algo de alta complejidad, era un cliente supremamente importante que teníamos que manejar pues bastante cuidadosamente. Entonces pues nos pusimos en ello, a leer toda la documentación que teníamos, buscar los correos que necesitábamos. Fue bastante complicado, pero pues empezamos como a llevar el proceso un poquito más de la mano junto con nuestro partner. Eh, el proyecto empezó a tomar como un poquito de claridad, nosotros empezamos a hacer las entregas, pero ese cliente empezó a pedir muchos alcances adicionales, como necesito que haga esto, necesito que haga lo otro, y nuestro aliado, que era el que estaba llevando a cabo las negociaciones, nunca le puso un pare, nunca dijo como, hey, hasta aquí llegamos, o este es el alcance del proyecto, jamás dijo eso, y entonces eso hizo un efecto de snowball en el que los alcances pequeñitos se iban acoplando uno tras otro, hizo que el proyecto se extendiera muchísimo más de lo que pues estaba acordado. En ese punto pues nos dimos como
prácticamente ahogados y decidimos ponerles un quieto, pues como ahí, vamos a establecer un documento, formalizar un documento de alcances, de qué es lo que necesitan, de qué es lo que ya le hemos aceptado y establecimos un tiempo y dijimos, no, hasta aquí llegamos y ya ahí para adelante todo lo que se cobre es totalmente adicional, eso no lo podemos pues como asumir nosotros porque ya era una carga bastante pesada. Entonces, en ese momento fue como si volviéramos a empezar todo el proyecto de una vez, con la diferencia de que ya no íbamos a tener un pago, sino que simplemente estamos cumpliendo con lo que se nos había pagado, que a mi criterio era bastante bajito para todo el esfuerzo que habíamos metido hasta el momento. Entonces empezamos a construir ese proyecto, ese documento con nuestros aliados. Hubo muchos problemas de comunicación con nuestros aliados porque ellos no seguían sin ponerle un pare a ese cliente. Entonces nos tocó empezar a hacer reuniones diarias de seguimiento para acordar alcances, establecer esas prioridades, definir qué era lo importante, qué era lo no importante. Y, y pues así en esas, el proyecto se extendió, siguió extendiéndose y aún teniendo ese documento, pues fue complicado culminarlo porque eh, los alcances que nosotros teníamos eran diferentes a los de ellos. Además, todo como nuestro desarrollo había sido pues hecho en un ambiente de pruebas y fue complicado pasarlo a un ambiente productivo porque empezó a presentar muchísimos problemas a nivel técnico por unas limitaciones que tenía el, el ambiente del cliente, era diferente al que nos habían proporcionado. Y luego, pues ellos empezaron a justificarse que porque como el proyecto era diseñado para 2 o 3 meses, pues llegamos como 8, 9, más que llegamos como 10 meses de proyecto ya. El ambiente que ellos habían solicitado de pruebas se ha sobreextendido muchísimo más de lo que lo habían solicitado. Entonces empezamos a patinar como en esos problemas de los ambientes en los que estábamos desarrollando y pues les tocó darnos un ambiente de prueba adicional. Entonces ya teníamos tres ambientes, el inicial, el ambiente de pruebas y el ambiente productivo. Nos estábamos desarrollando en dos ambientes al mismo tiempo, mientras hacíamos despliegues como semanales más o menos al ambiente productivo, de pues saber cómo nos funcionaba eso. Empezamos como a generar más claridad de ese tema, pero pues por esa época, ya era más o menos octubre, nosotros como empresa ya habíamos notado pues ciertas carencias, ciertas debilidades que nosotros contábamos y definimos que teníamos que hacer un cambio en el código de nuestra herramienta. Eso nos afectó bastante porque al mismo tiempo que estábamos mejorando el código base de nosotros separamos un código para ellos y era como si estuviéramos trabajando en dos software diferentes. Realmente fue un enredo bastante grande, pero pues gracias a Dios nos fue bien. Hemos estado pues entregando ya ahorita en abril logramos empezar a cobrar el fee mensual de ellos. Nos fue pues después de todo ese problemón, nos vamos con muchísimas experiencias, muchísimo aprendizaje, de no ser como no hacer cotizaciones como de la carrera, no aceptar requerimientos sin como evaluar si van definidos con el alcance del proyecto. Entonces, pues realmente nos vamos con lecciones bastante importantes y pero pues todo salió bien, que es lo importante, nos fue bien y pues creería que eso sería todo. Bueno, un saludo a todos los de MyHub y hasta luego.